Hola, ¿qué tal a todos nuestros auditores? Bienvenidos a una nueva emisión de Planeta Sapiens. Les habla Camilo Lenebach desde una helada pero calmada ciudad de Valdivia y junto a mí se encuentra como siempre Don Paulo Maureira. Paulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo están, gente? Espero que todos estén bien en sus casas, totalmente resguardados, puesto que el confinamiento parece ser cosa del pasado. Como Mm. siempre, en el inicio, recordarle a las personas nuestras redes sociales, Planeta Sapiens, Instagram, donde esta semana hemos estado también, tal vez no tan nutridos como en otras, pero sí con material siempre interesante. Por mi parte, he subido un video recomendando una película que tal vez hace mucho tiempo había querido volver a ver y recién este fin de semana tuve la oportunidad, el tiempo apremió. Me refiero a Chasing Amy, la primera comedia romántica del conocido, muy querido por todos, actualmente medio perdido por sus películas últimas, pero siempre querendón Kevin Smith. Chasing Amy es una película que a mí cuando la vi hace yo creo que más de 10 años me gustó mucho, la encontré una historia súper bonita y reencontrarme con ella tanto tiempo después, sabes que no ha perdido ningún ápice ¿cómo decirlo? Como que ha soportado súper bien el paso del tiempo. Y mi compañero Camilo ha subido una recomendación de uno, yo creo que debe ser uno de los documentales que mejor grafican la obra de un tremendo director como es Stanley Kubrick. Camilo se refirió a Life in Pictures, el cual trata sobre la vida de este reconocidísimo, yo creo que a esta altura, ¿quién no ha visto una película de Stanley Kubrick? El documental narra toda su vida y para quienes somos bastante ávidos en el consumo de las películas de este señor, le va a resultar un masazo. Yo creo que dura más de 2 horas, este es súper largo, pero es Duradora y media. es una revisión completísima de lo que fue la vida de este, bueno, ¿quién no ha visto una película de Stanley Kubrick y no quedar puta peinado para atrás? Así que eso, pues, bueno, también los capítulos están en YouTube y el vlog ya vamos a empezar ya a nutrirlo. Debo decir que yo no he estado tal vez con la mano más suelta para aportar de momento, pero lo voy a hacer, me comprometo. Así que eso, pues, estamos en Planeta Sapiens Instagram, Planeta Sapiens Podcast en YouTube y tienen el link del blog en nuestra bio del Instagram de Planeta Sapiens. Así es, el blog ha ido creciendo de a poco, pero la idea es, como decía Pablo, siempre ir sumando columnas, pues los capítulos ya están casi todos arriba, a excepción de este, obviamente. Pero ahí van a poder encontrar y dando, corriendo un poco la voz, pues, como decíamos, columnas de cómics, de series, de películas, reflexiones, calentadas de cabeza muy random que se dan una noche después de ver una peli. Así que, nada, esa es la idea de que vaya creciendo y que vayamos conversando también. Vamos a lo que nos convoca el día de hoy, Pablo. Luego de haber estado hablando de sextas o sea, de sectas, que no se escuche mal, luego de estar hablando de, no sé si realidades inventadas, pero de por lo menos formas de ver y de pensar la realidad, eh, algo poco típicas o poco aceptadas por la sociedad, el día de hoy nos referimos a propósito de eso, de una película que es un clásico. No sé si una película de culto, pero por lo menos una cuyo nombre aparece muchas veces. Y como ustedes ya saben, al momento de acceder a este capítulo, se trata de The Truman Show, película dirigida por Peter Weir, eh, perdón, la pronunciación sí que es muy mala, protagonizada por Jim Carrey y estrenada el año 1998. En términos muy grosos y generales, eh, The Truman Show cuenta la vida de Truman Burbank, un banquero, un joven vendedor de seguros que a lo largo de la trama va descubriendo que en realidad su vida ha sido una mentira, como dice la canción, ya que es parte del reality show más caro, más extenso y a la vez más real en la historia de la humanidad dentro de la ficción. Y mientras transcurre todo eso, en 1 hora y 45 minutos, se van dando ciertas discusiones y se van dando ciertas metáforas de la vida, de la esencia humana, como de la realidad, de los sentidos, del mito de Platón, si es que queremos irnos en la profunda de inmediato. Y que, como digo, los hombros de Jim Carrey sacan una película que es súper interesante, que yo la vi hace un ratito nomás, cuando, un poquito antes de que grabáramos, en parte por lo que les digo, porque es súper breve en términos de extensión, pero es súper rápida también y súper ágil.
Y nada, pues lo encuentro una. Creo que lo que te lo plantea súper bien y que tiene a Jim Carrey, como decía, no solo como el protagonista, sino que como el corazón perfecto para esta película, al intérprete perfecto. Es como lo que me pasa cuando la gente dice que Schwarzenegger es perfecto para Terminator. Sí, pues es perfecto, no solo porque el tipo no tenga como muchas habilidades histriónicas, sino que porque sus características físicas, su tono de voz, su forma de actuar, hacen que interprete muy bien un robot. En el caso de Jim Carrey con Truman es muy similar, po. La película no te la busca contar como un drama existencial, pero está muy lejos de ser una comedia, ¿cachai? Y esas situaciones que sí son existenciales, las formas en que las abordan, o que les interesa a Peter Weir abordarlas, Jim Carrey las saca a colación y las interpreta magistralmente, me parece a mí. Creo que es un punto de equilibrio muy bueno que no es lo suficientemente denso como para que tú no enganches con ella, pero tampoco es lo suficientemente superficial o poco serio como para que no le tomes el peso a todo lo que te está planteando. A mí me gusta mucho el hincapié que acabas de hacer en Jim Carrey porque, bueno, tal vez haciendo un poco de retrospectiva previo a abordar la película, siento que siempre ha sido un actor un poco defenestrado por su siempre ligación con películas de corte de comedia. Tal vez, bueno, The Truman Show él la hace después de Mentiroso, Mentiroso, y yo creo que por ahí se puede ir viendo dónde iban las pretensiones artísticas de este actor, puesto que sinceramente, y yo siendo, no sé si un conocedor, pero he visto, yo creo que todas las películas de este caballero, porque ahora es un caballero, siento que, claro, al llegar él a su punto máximo en cuanto a histrionismo con esta película, Mentiroso, Mentiroso, él siento que se da cuenta que ya lo ha dado todo en el mundo de la comedia y se vuelca a un proyecto que es eminentemente más serio. Yo no quiero decir que con esto de Truman Show sea una película ultra densa, con unas capas con las cuales te haga, no sé, que indagar, pero de forma muy dura en una trama que se muestra como concreto, no, por el contrario, acá desde el primer momento nos dejan patente cuál es la idea de esta película, la cual si nos ponemos a dar, si la damos vuelta en nuestra cabeza, es una locura. O sea, te están diciendo que la sociedad llegó a tal punto que es normal que este niño, este Truman Burbank, cuando era pequeño, sea adquirido por parte de una compañía y esa compañía lo que hace es capitalizar una vida humana. Si nos damos esa vuelta de coco, si nos comemos el coco con esa idea, nos damos, pucha, con una tremenda panóptica de una serie de ciencia ficción que posiblemente puede ser actual, pero no, esta película está enmarcada en los 90. Siento que aparte se ve muy noventera, tiene estos colores muy, no sé, como colorinches, tiene, bueno, la propia figura tal vez a mí de Jim Carrey me remite a los 90. Yo, a ver, siento que vi esta película hace muy poco tiempo en la TV, pero no fue así. O sea, The Truman Show es algo que ha envejecido tan bien que aún considerándola como un proyecto, como un producto de su época, no se siente añeja. Y el que no se siente añeja es algo meramente por esta trama que a días de hoy siento que nos hace sentido totalmente. La capitalización de la vida, el que esto sea llevado de forma posible a un show de televisión. Bueno, en esos tiempos la televisión era algo mucho más grande, ahora no sé, sería un streaming de internet, Mm. pero siento que eso se mantiene y es una idea que sorprendía ya en el 90, finales del 90, como está lanzada esta película y te sigue haciendo sentido a día de hoy. Y eso siento que es una de las ideas que mejor prevalece en la película y, pucha, que la vuelve mucho más. eh, Volver a verla no es un ejercicio así como, oh, sí, no, veamos un clásico porque, no sé, porque es un clásico, no, la vemos porque sigue siendo actual. De hecho, yo por lo menos, no sé cómo tú, pero yo por lo menos entré a la película hace un par de años atrás, tampoco tanto. Yo la primera vez que la vi tiene que haber sido el 2018, porque The Truman Show es una de esas cintas que está en los planes y programas de lenguaje y comunicación, que es la asignatura que yo hago. Está recomendada en ciertos cursos, en ciertos niveles. En séptimo básico para verlo de medios de comunicación y en tercero medio ya con lo que es filosofía. Y en algún punto, hablando con mi jefe de UTP, con el Boris, él me la recomendó, me dijo, podrían verte Truman Show.
Y yo la había escuchado el nombre de la película sin saber mucho de ella realmente. Había escuchado de ella leyendo sobre filosofía, pero como nada muy denso, siempre como por interés propio, por saber un poco más, como por series o películas que hablaran de temas filosóficos. Y The Truman Show aparecía así como aparece, no sé, por 2001, como aparece Inteligencia Artificial, no sé, El planeta de los simios, etcétera, un montón de, como de películas de este tinte. Y me recomienda que la vea para trabajarla en clase y la veo en una tarde, en una sentada y dije, ya, dura 1 hora 40, la veo en un ratito en la tarde. Y nada, pues quedé loco con la película, quedé loco, la encontré una genialidad, al principio es como, como media confusa, y de ahí en más la he visto hasta este momento, ¿cachai? O sea, es como que este año no la había visto, pero el año anterior y el año anterior a eso sí la había visto en clase, ¿cachai? Porque siento que es una película que, tal vez puede estar pecando de soberbio, pero siento que es una película que por todas las características que te nombraba al principio vale mucho la pena ver, porque no por ser de fácil digestión, por decirlo de alguna manera, es menos importante, menos densa, menos como con menos sustancia. Eh, y eso se relaciona a lo que dices tú, pues, al que esté tan vigente hoy en día, porque, o sea, sobre todo hoy en día, yo me fijaba que The Truman Show, no sé, a principios de año, porque para no perder la costumbre este año se la mandé a algún curso a que la vea, no estaba en Netflix, hace, no sé, en marzo, abril, y ahora está de nuevo, ¿cachai? Y antes estaba, porque yo la vi en Netflix cuando la vi en el 2018. Entonces, va, viene, puede ser que por temas de derechos, qué sé yo, como cosas que tienen más que ver con lo económico y con lo comercial desaparece, pero está ahí, ¿cachai? Está constantemente. Extrañamente, tal vez no sea tanto en la tele porque no engancha, no sé, tal vez antes se daba, pero creo que cuando alguien la ve, te hace mucho sentido. Por un montón de cosas, insisto, creo que es una genialidad y que ya deberíamos meternos a la película en sí misma, porque no sé qué más decir fuera de ella. Así que, Pablo, comienza nomás. Claro, sí, para meternos ya en el fondo de la misma, afortunadamente para el espectador, puesto que por la figura de Jim Carrey, esta película en su momento la deben haber muchas personas, no solamente los interesados en adentrarse en una trama que en sí misma es una pequeña fábula de ciencia ficción. Bueno, la película desde el inicio nos pone en este mundo, Sea Heaven, el cual es una pequeña ciudad costera, la cual es preciosa, tiene una playa, pero muy linda, o sea, todo es súper idílico, los vecinos, todo. Y en el corazón de esto nos encontramos con el personaje de Truman, el cual desde el primer momento podemos ver que él está interesado en abrir sus horizontes, puesto que todo el entorno lo circunscribe al hecho del lugar donde vive, o sea, la publicidad que lo circunda, él está diciendo, no, Easy Heaven es el mejor lugar para vivir y no, y un accidente de un avión porque salir es malo, o sea, todo este aparataje, todo este mundo que nosotros sabemos que es creado, no es una simulación, está amparado en el hecho de que él no tiene que sentir ninguna clase de motivación para salir. Y siento que eso es la primera idea que se nos presenta en la película, el hecho mismo de que a este ser humano se le prohíbe, se le corta, decirlo en cierta manera, su libre albedrío, lo hace tener una fascinación total por el tema de expandir sus mismos horizontes. Nosotros también vemos que él, bueno, tiene una familia con la cual está totalmente a simple vista enamorado de una mujer que es como la típica rubia con la que todo el mundo sueña. Y hasta ese punto nosotros podemos advertir que el personaje que si bien no todavía no se revela contra aquello que sabemos que lo contiene, sí tiene esta idea de que hay algo que falta, hay algo que no le hace clic. Adentrando en esta parte de la película, a mí me gusta mucho, puesto que aparecen estas primeras señas del cómo nos muestran el mundo de Truman.
estas como ojo de pez que se ve y que se emulan a las cámaras que está viendo la gente, a mí lo encuentro, pero en la perspectiva que te ponen como espectador es increíble. O sea, esa escena cuando Jim Carrey se apresta al lugar donde trabaja y lo detienen estos, son como unos gemelos, unos mellizos, y que lo ponen al lado de un cartel de publicidad para que, claro, eso es lo que tenía que ver la gente, un ejercicio de marketing que sabemos que, claro, que son las compañías que mantienen esta maquinaria gigantesca, y están hechos todos esos detalles. Siento que el cómo están mostrados en la película, te lo muestran de forma burda, para efectos de lo que se quiere mostrar, es incómodo, porque el hecho mismo de que tengan una persona viviendo eso, pero para que otros se hagan millonarios, que se mantenga esto, es algo horrible per se. O sea, yo creo que nadie puede estar a favor de lo que le hacen desde que nace a Truman. En ese sentido, claro, quiero colocarme tu idea de inquietud, de incomodidad, porque la película en ese sentido es súper explícita al principio. Creo que es como, oh, spoiler, es toda una mentira. Parte con esta declaración de Christoph hablando de por qué hacen Truman, y de por qué es importante, etcétera. Pero luego parte todo como si no, como si tú lo estuvieras viendo, ¿cachai? Como siendo Truman. Y yo recuerdo que esa primera vez que le vi quedé como medio desconcertado al principio, porque además parte con este foco que cae, como decías tú, que después en la prensa es justificado como un avión que estaba perdiendo sus partes. Y, y después vamos a esta rutina que está acompañada de una banda sonora que es magnífica, encuentro yo. Eh, y esta rutina muy, muy establecida y ahí como en ese placement que hacen con los gemelos, después con la cerveza de su amigo Marlon, con el tema del café que hace su esposa, tú te vas dando cuenta, al principio sobre todo te va quedando claro que efectivamente es todo mentira, ¿cachai? Porque puede ser que te queden las dudas, a mí me quedaron las dudas al principio. Y no es recién hasta la hora de película que nosotros recién vemos el mundo de afuera, que vemos a Christoph y a todo su equipo de producción que está a cargo del programa, con una imagen que es casi macabra, pues cuando está Jim Carrey abrazando, llorando a su papá y le muestran un primer plano de la cara sollozando a través de la tele, pero sin irnos tan adelante, tan rápido. Claro, ese inicio de la película es súper monótono, es súper mecánico, está acompañado con esa música de piano que es perfecta para crear el ambiente. Y va generando, te va presentando las características de su personaje, po, de que, por ejemplo, tiene una obsesión con Fiji que no sabemos por qué, que compra revistas de mujeres para irles rompiendo los rostros, para juntar partes y no sabemos muy bien para qué está formando una figura femenina, que después descubrimos que es por Silvia o Lauren, que es la mujer de la que se enamoró y que en algún minuto intentó decirle la verdad a él, y también su obsesión con las islas de Fiji, eh, que también en su momento descubrimos por qué le interesa, por qué no puede cruzar, meterse al mar, ni cruzarlo. Todas esas cosas en esos, no sé, primeros 30 minutos te los van presentando, y no es hasta que el primer punto de inflexión se da cuando está interferencia con la radio policía y la radio que él tiene en el auto, que luego de muchos errores técnicos él sigue avanzando y queda en la frecuencia del walkie-talkie, me imagino, que tienen las personas del equipo, por lo que dice, va avanzando en la calle tanto y doble a la izquierda, y oh, va a chocar una señora, y como que se da cuenta que todo lo que están diciendo está pasando, empieza a actuar de forma inesperada, y de ahí en más, y ahí a ver, me voy a meter un poquito en la banda sonora. Me cuesta mucho describir las características de cada tema, ya porque no es mi especialidad, pero si es que no la han visto hace tiempo, si es que hagan el recuerdo, el ejercicio de recordar. Yo, por ejemplo, ahora estoy tratando de recordar escenas y no puedo no recordarlas sin la banda sonora que tenía en el momento. Yo creo que la película agrupa sus temas en tres grandes momentos, que son los momentos rutinarios, este del principio, que es muy de la rutina, de la wea, de los weones de los gemelos, de él avanzando, hey, afternoon, ¿cachai? Todo el cuento. Eh, Después hay una que es mucho más intensa, que no, esa sí que no la puedo imitar, que se da cuando empieza a sospechar, cuando son, yo como en mi mente lo califico como esos momentos de sospecha
de Truman, cuando empieza a tener, por ejemplo, cuando empieza a dar vueltas en el auto junto con su esposa, eh, cuando quiere salir de la ciudad o cuando empieza a ir al edificio que está al lado de su pega y descubre que este ascensor en realidad no es un ascensor, sino que es como un café, ¿cómo se llama? Una sala de estar de extras y de actores y que lo sacan literalmente a patada. Y otros momentos son los momentos más como de descubrimiento, de aprendizaje, si es que quieren, que es el similar el que se escucha en la parte final de la película, cuando ya está saliendo de la caverna de Platón, o cuando empieza en el principio a tener por primera vez esas como dudas existenciales, del por qué todo el mundo es tan cortés y gira todo tanto en torno a él. Em, entonces, ¿por qué habla de este tema de la banda sonora? Porque, por ejemplo, esa primera persecución que se genera el quiebre en su mente cuando tiene el problema con las radios, está acompañado de una banda sonora que es súper intensa. Entonces, en ese sentido, siento que ese apartado, que es solo narrativo, que es solo de forma, si es que quieren, complementa y le va dando te da, a ti como espectador, te va guiando también en como los tintes de la escena. Y a pesar de eso, hay muchos momentos que me di cuenta, a propósito de tener en consideración la banda sonora, que hay muchas partes que la película no tiene música. Así como para nada, en silencio absoluto, solo conversaciones, solo Truman con Marlon, por ejemplo, mirando el agua, tomando chela, o él solo viendo fotos, ¿cachai? Eh, entonces siento que ese aspecto es muy destacable y no debiera pasar como colado porque, insisto, es parte clave del relato, de un relato que es televisivo y que en ese sentido es bien coherente en lo que pregona, pero también en cómo ejecuta su parábola. Sabes que es muy bueno que te hayas metido con el tema de la banda sonora, puesto que tengo dos momentos muy grabados de la película que tienen relación con eso. El primero es la escena que yo encuentro que es la que marca un poco la pauta de este despertar que tiene Truman en torno al hecho que lo hayan puesto a vivir en una sociedad inventada. Es cuando él no entra a trabajar, se niega a sí Mm, mismo su propia programación y él empieza a dar vueltas, empieza a mirar a su alrededor y ve que, claro, absolutamente nadie le presta atención, pero él sabe que algo lo está persiguiendo. Y en ese momento, insisto, no puedo separar la imagen de la música, pero es tan inquietante. Truman está a punto de chocar con un autobús, el cual justamente se detiene. Él lo señala con la mano y mm, la música se pega a un pequeño subidón. Después él aparece otro auto, también lo detiene con la mano y es como un despertar, es una escena tan incómoda, pero al mismo tiempo tiene tanta belleza, puesto que uno se identifica con el personaje de Truman desde el momento, o sea, uno quiere uno quiere como espectador que él salga de todo eso que fue creado, pero el cómo te lo muestra la película, mis palabras en este momento no están representando nada, ni un mm. tercio de lo bonito que está hecho toda esa secuencia, la cual tú también mencionaste en tus palabras, pero insisto, es algo tan bien construido y pienso como tú, no puedes separar el acontecer que se está dando de forma visual con lo que estás escuchando. Y la otra escena que también ligo mucho al tema de la música, y esta tiene también un componente meta que la película constantemente te lo está diciendo de forma implícita, es la escena cuando vemos cómo la maquinaria televisiva fabrica este momento, este highlight, donde Truman se reencuentra con su padre, ese recurso que ocupa la película igual es una especie de MacGuffin, puesto que al principio te lo presentan como algo importante y que va a marcar las pautas de la trama, pero una ¿Qué vez que sería se da eso, perdón, después, Pablo? ¿El no, McGuffin? el MacGuffin es un recurso con lo cual se presenta un hecho como relevante para que avance la trama, pero posteriormente se desecha. El Ya, vale. MacGuffin más conocido del cine es el que en Psicosis de Hitchcock, que es esta idea de la mujer con el tema de la plata, que ella se traslada de un lugar a otro para ocultarla y si te das cuenta para efectos de la película es algo totalmente accesorio y que no importa mucho. Eso es un MacGuffin y Ya, vale. yo creo que la película igual maneja este recurso, claro, con la presencia del padre, que claro, al principio vemos que es algo que atormenta bastante a Truman,
y que realmente está ahí no solamente porque, entre comillas, ocurra, sino que esto es un show televisivo y la maquinaria, las personas que idean esto, están poniendo esto para que sea atractivo para las millones de personas que siguen, millones de personas que siguen este show en vivo. Pero a la escena que yo me quiero referir es cuando ellos, bueno, fabrican este reencuentro y vemos al personaje de Ed Harris, a Christoph, manejando el tema de las cámaras, dándole la intensidad y en un momento señala a las personas que están en su set de grabación y le hacen sonar la música para que incremente el momento y pone una cara que es prácticamente, no, yo no sé, es como que se estuviese excitando con su creación y Como ahí el la orgasmo, música claro. también tiene, exactamente, tiene un componente pero maravilloso y yo siento que esa idea es todo lo meta que puede ser a nivel de que, claro, tú estás viendo esto, pero nosotros lo estamos creando y es algo que también funciona como en el hecho mismo de editar una película y que jueguen contigo a ese nivel, puesto que la música en las películas es algo que uno no puede negar que está brutalmente vinculado con lo visual. Y precisamente eso es lo que te muestra esta escena de Christoph como un gran arquitecto, como esta gran mano creadora que, claro, no deja de ser la imagen de una persona abrazando a otra, pero si te lo moldean, si la realidad se te dibuja de cierta manera para que se vea real, para que se vea emotiva, lo más probable es que el receptor también lo sienta así. Es una escena que, claro, insisto, el recurso narrativo del tema del padre se desecha, pero que tiene en lo que yo les estoy diciendo, según yo, al menos así lo siento, un punto bastante importante si es que abarcamos a esta película como un todo que también tiene también un nivel de metalenguaje también incluido. Es una escena que sinceramente a mí me gusta mucho, pero claro, como me gusta la gran mayoría que tiene Ujú. esta tremenda película. Yo creo que, no sé si te tinca, claro, podemos seguir avanzando en la historia, podemos avanzar un poco más porque en el fondo se va desatando en la trama. Truman, spoiler, descubre, digamos, que está bajo, que está en este domo, o no sabe en qué está, pero sabe que no está en el, que algo está inventado. Pero en realidad lo más interesante que me parece que tiene es lo que va ocurriendo en el intertanto. Se nos presentan un montón de temas, y uno de ellos, el más evidente, es la influencia o el poder, o sea, muchas cosas relacionadas a los medios. Por una parte está eh, el nivel de lo que están dispuestos a hacer, ¿cachai? Acá se habla de que Truman es el primer niño adoptado por una empresa de partida, ¿cachai? Había un set de niños de guaguas no, como dejadas en adopción que eso, que habían sido dejadas. Y Truman fue el primero que salió seleccionado por haber nacido prematuramente. Y a partir de eso hay 30 años de televisión en vivo donde la ética se la pasan, ¿cachai? Por el forro, por no decirlo de una forma más ordinaria, porque estamos hablando de tener a un niño encerrado y nada, pues siendo esclavo, ¿cachai? Eh, y a pesar, pero que legalmente está justificado. Y por otra parte ocurren estas cosas como la que planteas tú, pues la manipulación completamente de la emocionalidad de este individuo a partir de o por el rating. Mientras que en paralelo por fuera vemos, hay un bar de Truman que dentro de los distintos, porque fuera de la película, fuera del domo, lo que vemos son, por una parte, la producción del programa, y en otro a unos guardias, creo, no sé si son guardias o policías que están viendo el programa, a este tipo que está en la bañera que termina para cagar, a las abuelitas, el bar de Truman, que son personas que nada, pues se juntan a tomar y a ver de Truman Show y que tienen el conteo de los días, que llevan 1090 y algo, y unas abuelitas que también estaban, y unos japoneses, no sé si los nombres, que de algún punto muestran que están aprendiendo a hablar en inglés con el good afternoon, good evening y todo eso. Eh, y te muestra que, claro, a pesar de que uno pueda estar muy en contra de lo que está haciendo, probablemente muchas de esas personas estaban en contra de lo que estaba haciendo o lo consideraban un poco ético, lo miraban igual. Es un poco como ese primer capítulo de Black Mirror del chancho, en que la gente está así como, oh, no, era cuestión, pero igual lo terminan viendo. Y tal vez uno peca de eso también, si no es que uno sea una santa paloma. Pero ahí hay un primer palo que es súper directo, que al final por el rating y por todo, Truman es lo menos importante. En la escena en que en este mismo onda a Christoph le hacen una entrevista,
Y la misma Silvia, la que, bueno, la echaron, asumimos que la echaron del programa por querer contar la verdad a Truman, lo encara y le dice, ¿por qué no no te sientes mal por lo que haces? ¿Cachai? Como que esto lo tenéis como esclavo y todo el show. Y Christoph le dice, si Truman quisiera ir, se podría hacerlo y estaría en libertad de hacerlo. Pero lo cierto es que cuando lo intenta hacer, le tiran una tormenta encima, dos rayos de por medio, entonces tampoco está tan libre, ¿cachai? El fin en este caso está muy por sobre los medios y no en comunicación, sino que por lo que las razones o sea, la forma en la que ejecuta su fin. eh, pero eso lo más preocupante es que eso no es nada que esté tan lejos de la realidad. Hoy en día un reality show ya está mucho más pauteado, aunque hoy en día no sé si que quedan tantos. Eh, pero lo que te plantea de Truman Show es como la versión extrema del cuento y de alguna manera, y lo peor de todo, el final, la última escena es divertida, es irónicamente divertida, pero también es irónicamente cruel, que es que una vez que Truman sale, los guardias, es como, cortan la señal obviamente del programa, y los guardias dicen como, ah, ya, ¿y qué más hay en la tele? Y listo, ¿cachai? Y para ellos como ya se terminó la weá, bueno, el medio final de temporada, todo lo que tú queráis, pero listo, vamos a lo siguiente, pero para Truman fue una vida de tortura, ¿cachai? No, y todo lo que involucra a lo que está fuera de este lugar inventado, si Heaven es de, o sea, si es que tú te quieres ir en esa línea de adentrarse en este mundo, es terrible, o sea, el hecho de que hayan capitalizado la vida de Truman desde que es una guagua es, no sé, es algo sádico, es un divertimiento que no tiene nada de moral, pero imagínate cuál es el papel ahí de las personas que componen la vida más cercana de Truman. El amigo está ahí desde los 7 años y te lo dicen. Ujú. Probablemente no sea la persona que creció, le deben haber cambiado, da lo mismo. El tema es que acá hay una sociedad que está tan mercantilizada que, por ejemplo, la mujer de Truman, que la vemos siempre con una sonrisa en la boca, que está siempre muerta de la risa, porque claro, es la típica rubia idílica norteamericana que está feliz de formar una familia con una persona que trabaja con un puesto de trabajo de oficina y ella, pese a que sabemos que detesta a Truman, ella mercantiliza su existencia, está dispuesta a tener hijos con este hombre, a cual solamente está vinculada a ella por un contrato que debe tener, pero realmente le está ofreciendo su vida por completo a un programa de televisión, a un programa de televisión donde ella no tiene días libres, ella siempre, pero siempre durante los últimos, bueno, no te lo explicita la película, pero ella sale en las fotos cuando se están casando y son años, años y años mercantilizando su propia existencia en pro de algo que es mucho más grande. Si nos vamos por ese pensamiento y adentrarnos en todo, en la maquinaria que va más allá de lo que te muestra la película, te habla de una sociedad, pero total, pero ya es un capitalismo, o sea, si lo que vivimos actualmente es un capitalismo depredativo, lo que te muestra el mundo donde está inserto de Truman Show es otro nivel. Porque claro, vuelvo a lo que tú estás diciendo, las personas también están contrarias, vemos que hay unos póster que dicen Free Truman, están Mm. todos indignados por lo que pasa con este caballero, actualmente un caballero, pero claro, o sea, ellos arman complots para adentrarse en este mundo y hacerles saber a Truman que todo es una mentira y lo vemos con imágenes también en la película, pero también, aunque ellos no lo quieran, como tú decías, pues son parte del problema. O sea, vemos a Silvia totalmente conmocionada, como quien está viendo su película favorita en las partes finales de la película, cuando Truman ya está rompiendo este cascarón, pero es el mismo semblante que uno tiene cuando ve en una pantalla pequeña algo que le guste mucho. Siento que todo ese componente que también se adscribe todo el universo de Truman, es algo, pero macabro, pero de un sadismo que aunque no te muestre nada que per se sea violento, realmente te está mostrando una sociedad totalmente fracturada. Y esa es una de las grandes visiones que tiene esta película. O sea, la historia de Truman como tal, su despertar es fascinante,
pero si queremos pensar más en todo lo que lo circunda, no sé, yo pienso que se podría hacer de hecho una ficción mucho, mucho más grande, pero la película de por sí lo que te muestran y las capas también con las que están insertas todas estas subtramas, no tiene no tiene ninguna clase de desperdicio, está muy bien armado. Sí, es un relato en ese sentido súper cumplidor, porque en la forma es muy fácil de digerir y es muy dinámico y en el fondo te tira palos todo el rato, pero insisto, te los tira, no sé si disfrazado de comedia, porque uno pensaba que uno asocia, como decías tú al principio, a Jim Carrey con comedia. Pero esta película yo no podría calificarla de comedia. De hecho, hay muy pocos momentos en que Jim Carrey es Jim Carrey en el sentido como que se vuelve loco y hace cuestiones con la boca y todo, como el mentiroso mentiroso, por ejemplo. Entonces te das cuenta que su habilidad por otra parte, en este caso va por otro lado. Eh, y junto a eso, que planteas tú como a nivel social y a nivel como muy específico, también está lo que se plantea en términos filosóficos, que yo creo que es una de las... hay dos grandes lecturas que se hacen siempre de Truman Show, pues, de lo que tiene que ver con los medios, lo que acabamos de conversar, y lo que tiene que ver con la filosofía y con su similitud principalmente con la alegoría de la caverna de Platón, que es este clásico cuento o relato que plantea que si tú o si un grupo de humanos viviera en una caverna donde solo ven el reflejo de unas figuras humanas, sin poder salir de ella, imaginarían que esa es su realidad y que ese es y eso es todo. Pero si es que uno de ellos sale, descubre la realidad y ve que hay un mundo completamente afuera y que las sombras en realidad son eso, son sombras de este mundo real, y volviera y les contara a estas personas que eso es así, probablemente esas personas no le creerían y decidirían quedarse ahí adentro y lo tratarían de loco o incluso lo matarían por decir ese tipo de cosas, pero de ninguna manera le creerían. Y en ese sentido, The Truman Show, la historia de The Truman Show es muy metafórica de lo mismo. O sea, el final es Truman subiendo una escalera y, bueno, saliendo afuera de la caverna. Eh, y cuando yo, claro, después de haberla visto la primera vez o un par de veces, y uno empieza como a leer cosas, si ustedes quieren columnas sobre esto en internet van a pillar miles. eh, Se van a dar cuenta, yo viéndolo ahora como un poco con esos ojos, me di cuenta que muchos de los diálogos y muchas de las cosas que se dicen, o que dice Truman cuando desea salir, eh, hablan mucho de ese camino, como esa salir de la caverna, pero extendido en 1 hora 45, como cuando le dice a Marlon, nunca has tenido inquietudes por salir, ¿cachai? Salir a explorar y conocer el mundo. Y su amigo le dice, ya, pero sabéis que no es tan fácil porque tienes que hacer esto y todo, que son un poco de los miedos de los que hablaba Platón, que uno puede asociar de que son las excusas que uno se va poniendo para evitar confrontar esta realidad que desconoce. Y así avanzando, él siempre dice que quiere ser explorador y un montón de cuentos, pero lo cierto es que ha dejado que sus miedos le ganen. Pero en el caso de la película, los miedos son bien literales: por el miedo al agua, a los perros, bueno, a lo que va diciendo la prensa, que manda mensajes más o menos subliminales. Eh, y Christoph, para seguir con la misma idea, Christoph plantea en esta misma entrevista de la que hablamos hace un momento atrás, en que la mujer, Silvia, la amada de Truman, lo confronta. Él le dice, tal vez tú tienes miedo a que Truman no quiera aceptar salir, no quiera, como nosotros aceptamos la realidad que vemos alrededor, ¿cachai? Eso es lo que le pregunta el periodista: ¿por qué crees que Truman no se ha dado cuenta? No sé, no le ha llamado la atención. Y él le dice, porque creo que todo el mundo acepta la realidad que se le presenta solamente. Y esto lo conecto ahora sí con lo que decía Susan, perdón, Silvia. A ella le dice, tal vez tú tienes miedo de que él no quiera solamente salir, ¿cachai? Y el que quiera vivir su vida que yo le he construido para él, que es perfecta y bla, 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 bla. Em, y la película da mucho vueltas en torno a eso, a esa idea, al que nosotros tenemos nuestro entorno y lo identificamos a través de nuestros sentidos, pero parte de la gracia del mito de Platón no solo que confrontar la realidad, comillas, es dolorosa o cuesta, sino que tampoco podemos confiar plenamente en nuestros sentidos, porque que yo vea algo no quiere decir que eso sea así.
Es como, y con esto termino y te doy la palabra, es como ese capítulo de Rick and Morty que llegan las cabezas gigantes, ese Show Me What You Got, del show de televisión como un American Idol intergaláctico, y la gente, no sé, po, hace X wea y las cabezas están felices, o hacen X otra wea y las cabezas están enojadas, y piensan que las cabezas cambian de actitud por lo que ellos dicen. Y no es así, pues es una coincidencia solamente. Y en este caso, cuando nosotros vemos cosas, sentimos cosas, escuchamos cosas, las olemos, no sé, eh, que las percibamos de esa manera no hace que per se signifique eso. En la mayoría de los casos sí lo significa, pero no quiere decir que siempre signifique que por lo que nosotros hicimos o lo que nosotros vimos, esa cosa fue así, sino que puede haber otra explicación que desconocemos. Eh, y ese argumento, para volver a la película, ese argumento relacionado a los sentidos, a lo que estas personas ven en las cavernas, es parecido a lo que siente Truman. Todo lo que Truman no tiene cómo eh, desconfiar de lo que ve, de lo que escucha, de lo que siente, no, hasta que empiezan a aparecerles pistas de incoherencia, sobre todo lógica, más que de sentido. Si te vas a otra película que tiene que ver con esto, como Matrix, por ejemplo, ahí los sentidos tienen mucha más importancia que en The Truman Show. En The Truman Show el centro es la lógica, así que se puede decir de alguna manera, porque no le calza que la prensa diga esto, no le calza que esta cosa no está acá, no le calza que por ejemplo, lo que decías tú, su esposa nunca se enoje con él a pesar de que él lo provoca o provoca a otras personas. Eh, entonces, claro, los planteamientos que te plantea The Truman Show son tan antiguos como presentes. De todas maneras, sí, todo lo que considera a esta simulación, que realmente es lo que construyó Christoph, convenientemente llamado Mm, Christoph el creador, es precisamente eso. Hay una idea que a mí, la última vez que vi esta película, que fue durante la semana pasada, es que a Truman se le niega algo que para nosotros es un componente muy presente en nuestra realidad, que es la causalidad, que es este proceso en el cual, claro, como el nombre lo dice, causa y efecto es un proceso continuo entre lo que uno hace y que lo que uno hace, que es A, va a producir un producto que es B. Nosotros en este caso sabemos que toda la maquinaria de Truman está planeada desde antes. A mí esto se me puso en la mente desde la escena cuando vemos que Truman está totalmente metido en su examen final con el cual él se va a titular y sus mm, compañeros, que son estos actores, evidentemente le dicen que no, Truman, no, no te preocupes. Truman se encuentra con Silvia, el nombre real, sí. y ella le dice que tiene que juntarse con ella ahora, porque después no va a poder. Y claro, Truman como ya está totalmente enganchada de ella, de dale, seguimos. Pasa esto de que ella le dice, no de forma tan directa, que su vida es una simulación y posteriormente se la llevan. Pero después de eso nosotros vemos que la vida de Truman sigue después de todo y ese hecho que debió haber sido un parteaguas en su vida, dígase quedar tan conmocionado puesto que le hacen esta revelación, no significa teniendo nada. O sea, él hizo algo que debió haber creado un efecto mucho más grande colateral directo en torno a ese evento que ocurrió en su vida, pero como ya está todo determinado por alguien que titiritea sus actos, no hay una causalidad, no hay Mm. ningún tipo de decisión que tenga Truman que repercuta en base a su propio accionar con el devenir de su vida. Y siento que ese, que también es un pensamiento ligado a la filosofía, es algo que te muestra el por qué el personaje de Truman, pese a que es lo más humano del mundo, porque todo lo que él, entre comillas, vivió fue sentido de forma real, pero sus acciones, que finalmente son los actos que nos determinan a nosotros como sujetos, tuvieron una repercusión orgánica en torno a este universo creado que lo adscribía. La causalidad siento que, claro, tal vez no es la primera lectura que uno le podamos sacar a esta maquinaria armada para un solo hombre, pero siento que el negársela a Truman es uno de los hechos que nos configuran a este hombre como totalmente alejado, entre comillas, de lo que es la raza humana, puesto que nosotros durante nuestra vida, claro, hacemos cosas, fallamos, triunfamos, pero todo esto nos nutre como ser humano, pero a Truman no.
A Truman ya estaba todo armado, Truman lo tenían que poner acá, o sea, bajo ninguna lógica. Por ejemplo, Truman no iba a triunfar, por ejemplo, en su examen final. Sabemos que, Mm. claro, todo este devenir es un show televisivo, entonces las cosas están hechas desde antes. Y esto que pasó con Silvia estaba alejado del guión, sabemos. O sea, la quitan de entre medio, la sacan del programa como tal. Después la vida de Truman siguió como debió haber seguido. Siento que negarle la causalidad a Truman es algo que está de forma muy sutil dentro de la película, pero siento que es una visión válida si es que queremos abordar a este personaje como un todo. De hecho, hasta el final de la película, con ver a Truman totalmente destrozado en base a que él mismo se da cuenta que hasta el mismo límite que él veía en su vida era falso, es claro, tal vez desde ese momento real se empieza a sentir, se empieza a percibir a sí mismo como un ser humano. Sí, me acordé mientras tú hablabas de, por ejemplo, lo que pasa con Silvia y con su esposa cuando recién se conocen, que la primera vez que Truman la ve a Silvia, está ensayando como una especie de banda con Marlo, su amigo, y ahí conoce a Meryl, o ella lo conoce a él en realidad, porque como que se le tira y se torce el pie, no sé qué onda. Y luego los muestran en un baile y Truman ve a esta chica de la que se enamoró un poco antes y empiezan a cruzar a las personas, el mismo Marlon se empieza a poner en el baile, empiezan a darlo vuelta. Entonces ahí te das cuenta de lo que dices tú, pues que claramente ella no estaba en los planes y cuando ya llegó demasiado lejos la sacaron nomás. Pero esos elementos que tiene la película me gustan mucho, porque que no, a ver, que sí, son súper explícitos, pero tampoco alcanzan a hacerlo tanto, ¿cachai? Como tan incómodamente explícitos. Podrías dar demasiadas vueltas en eso, pero siento que no lo hace. O sea, puede haber personas a las que les moleste, les incomode, sí, porque si en el fondo ven que está ocurriendo lo mismo cada rato, sí, es una posibilidad. Pero yo siento que como que tienen su utilidad, ¿cachai? Es parte natural, tal vez como decías tú, a propósito de esta idea de la acción y reacción, es parte natural de lo que debe ocurrir ahí. Eh, Colgándonos un poco de lo mismo, creo que esa última escena, cuando que llega a ser tragicómica, cuando el barco choca y rompe una pared, y queda Truman como, what the fuck, y tú quedas ahí igual así como, "Weón, qué chucha", sabiendo como, suponiendo que esa pared es de cartón, eh, y empieza a caminar y se da toda esta escena que te decía que es como la alegoría de la caverna, también está relatada en términos de la música, de las imágenes, de la pausa que tiene, muy bellamente, como que es una belleza que te da cierta calma, pero que también va sumando, como generando grandilocuencia, si es que quieres decirlo de alguna manera, porque por la banda sonora que tiene, por lo que suena en ese momento, que es una música muy calma, pero a la vez muy como que va aumentando, y que te muestra a Christoph en su máximo momento de confrontación. Que tú decías, claro, paradójicamente o no, se llama Cristo, y algunos leía por aquí que decían que esta idea de Christoph era como Cristo off, casi como que fuera el anticristo, pero más allá de esos detalles, se sabe que su forma de actuar es bastante mesiánica, se siente Dios, se siente un creador, eh, y en la parte final es, no sé, pues asquerosamente literal, o sea, que le esté hablando desde el sol, y que él lo confronte y que las primeras preguntas de Truman las anoté porque me llamaron la atención, que fueron, si es que, ¿quién eres? Entonces, ¿quién soy yo? Y nada de esto fue real. Son esas preguntas que se relacionan a lo que te decía antes, pues como a que podría ser tal vez las preguntas que uno haría si es que se encontrara con otro ser viviente cuando muere, no sé, o si es que estuviera en una situación similar a la de Truman, creo yo. Eh, entonces ese último momento te plantea por última vez todo lo que ha vivido Truman y siento que no solo es un muy buen desenlace, creo que es un final insisto, musicalmente también está súper bien construido, pero porque cuando él decide salir
La música que te ponen es como muy alegre y te muestran a todos celebrando y como que tú igual te le celebras y en el fondo el tipo de la ducha deja la cagada, los locos en el bar se abrazan todos, vemos a Silvia corriendo hacia alguna parte donde que al final no sabemos si es que se encuentran o no. Eh, pero logran construir insisto, narrar ese momento como lo que es, como la toma de conocimiento, como el hacer la decisión, eh, y que también está cerrado con un broche que es bastante bueno, que la clásica frase cliché que tenía Truman para despedirse de este Dios que nada, pues que ha muerto, podríamos decirlo, si es que nos mantenemos en la filosofía, eh, ante la rebelión de su creación, y que él hizo todo lo posible, voy a ser insistente en esta idea, por resistirse ante eso. Eh, Le envió todo lo que tenía a su favor o en sus herramientas como para frenarlo, y hasta el punto de que en algún minuto el personaje de Paul Diamanti, que es como, no sé si es como productor, asesor, no sé, le dice, no le voy a tirar más tormenta, ¿cachai? Si no lo voy a matar y no quiero matarlo. Como que ese es el límite para Christoph. No es el límite. Uno no sabemos quiénes son, me imagino que son de las personas que ponen las lucas, le dice, toda la gente está viendo, no podéis matarlo en vivo. Y Christoph le responde, puta, nació en vivo, ¿cachai? Como, ¿cuál sería la diferencia? Toda la secuencia que engloba ese final, puesto que ahí es donde más rápido te suceden las tres escenarios donde se materializa la película, que es Sea Heaven, con la historia de Jim, este plató de grabación donde está Christoph y todo su equipo, donde, bueno, está moldeando todo este entramado, y las reacciones de la gente que está del otro lado de la pantalla es tremendo. O sea, insisto, todo lo que tiene que ver con el mundo fuera desde la perspectiva de Jim te va dando las pautas también hacia dónde se dirige la película. El personaje de este director general está pero construido de forma, o sea, bajo su lógica es algo tan sensato lo que él está haciendo. O sea, yo le estoy dando una vida, esta es la vida que tengo para él. Y también lo que tiene que ver con las palabras finales, él se intenta un poco justificar todo lo que ha hecho con esta persona, puesto que para él es algo, bajo su moralidad, algo bueno. Él le dice, no sé si de forma textual, pero algo así como que el mundo de afuera no es muy diferente a las mentiras, a las traiciones que él ha vivido en este, entre comillas, mundo perfecto que ha creado para él. O sea, bajo su lógica, la simulación era algo, claro, artificial, pero que al mismo tiempo se nutría de todas las condicionantes que conformaban su mundo, pero claro, bajo su manto realmente todo hecho siempre iba a confabular a favor del personaje de Truman. Todo lo que hace la película con el personaje de Ed Harris, con Christoph, lo encuentro que está maravillosamente construido. Aparece poco, pero Mm. ninguna de las escenas donde él está, donde se ve, casi siempre son planos de su rostro, muy, muy cercanos, donde, bueno, vemos que está totalmente pretérito, buscando a sí mismo. O sea, él se siente a sí mismo como un dios creador, y la película te lo deja patente, sobre todo, bueno, en la parte final, cuando hasta vemos esta imagen de los cielos abriéndose y que cae una luz Mm. sobre el personaje de Jim en esta secuencia maravillosa de las escaleras y la puerta. Me gusta el final, puesto que si bien no es cerrado, sí, el dilema general que tiene Jim, es decir, qué pasa con su vida y su interacción también con el medio ambiente, puesto que él siempre quiere ir más allá, te lo cierran. De hecho, hasta lo que tú mismo has dicho, la imagen de Silvia corriendo para, entre comillas, creo que te quieren decir que se va a encontrar con él, y hasta ese momento es todo muy bonito porque ya él gana, la gente celebra. Pero después está esto que también tú nombraste, pues, la futilidad y el fin para los medios, bueno, y que venga lo que tenga que venir. Es un final que, si bien está construido para que uno sienta un poco de satisfacción por el personaje, también te deja ese tono agridulce que también está condicionado por la música final que te ponen en los Sí, créditos, que vienen inmediatamente después que acaba, que bueno, que vemos que los personajes cambian de canal, y es esta misma música incómoda, que es muy tenue, muy grave también, y
el final es como, bueno, como la vida misma, creo yo, pues, tiene como esta parte dulce, pero también tiene esta parte agraz y que te deja con esa sensación así como, pucha, ¿qué habrá pasado con este personaje? No creo que nada bueno tampoco, más conociendo Sí, nosotros también cómo es nuestra realidad. Pero la película te lo deja de forma explícita con el tema musical. Encuentro que está súper bien construido. sí, es como, no sé si es penca la palabra, pero es muy raro. Yo me acuerdo que la primera vez que la vi y siempre quedáis como medio descolocado con esa banda final que es como de película de acción, de película de misterio, pero no es para lo que acabas de ver y menos para lo que acabas de tener en el final, porque, no sé, la banda sonora es como muy intensa. Yo la primera vez que la escuché es como, ah, de acá viene, porque como que uno igual la ha escuchado en otras veces, pero como dices tú, te, tal vez como que no le había Sí. dado la lectura que dices tú, que te tira como te está tirando un último mensaje, como un último palo, no sé. Yo sé de dónde la escuchaste antes, Camilo, pero lo podríamos mencionar al final para no desvirtuar la conversación. Pero Pues sí, no, dale sí, nomás. la música está ahí para que te deje ese gustito medio, ese sin sabor, yo creo, que no sé, tiene como ese final amargo. Pero hacer como construcción de película está maravillosamente construido, pues sí. Lo que pasa es que esta historia no podía acabar bien, pues. Es imposible que la historia de una persona a la cual le negaron su propia humanidad, a la cual la han moldeado desde el vientre, tenga un final que no sea beneficioso, entre comillas, para él. O sea, de la forma que acabase, el personaje de Truman Burbank iba a tener esta contrariedad que también es muy humana, pero claro, en este sentido, su contrariedad viene porque le quitaron la humanidad, Mm. pero claro, insisto, como construcción está súper bien. Y en modo entonces, a partir de lo que hemos conversado ya como en síntesis o empezando ya las ideas finales, eh, creo que quiero volver a lo del principio. Me parece que The Truman Show es una genialidad porque abarca todo lo que hemos conversado nosotros muy someramente. Porque te lo relata muy bien. En este sentido voy a decir las mismas ideas del principio porque no han cambiado para nada, me parece. Te relata muy bien una historia, te plantea muy bien sus puntos y los ejecuta de una manera que son efectivos en términos comunicacionales, pero que en cuanto a contenido logran poner sobre el tapete ciertas ideas, ya sea desde lo más superficial, entre comillas, que son cómo funcionan los medios, hasta lo más profundo, que es cómo definimos nuestra realidad. Em, Planteándote cosas que a pesar de que en este caso la película era del 98, de hace 20 años atrás, están súper presentes. ¿Cachai? Yo hace un tiempo leyendo sobre The Truman Show, hablaba que una de las preguntas que se le hacían a Jim Carrey era, no sé si es que se hablaba de una secuela o no, pero él planteaba que si de existir una, para Truman sería súper como extraño vivir en este mundo donde él salió de la televisión, él salió de la pantalla y se dio cuenta que hoy en día, en el 2020, las personas lo único que quieren es estar en pantallas, es exponer sus vidas, es ser parte gratuitamente de esto que él tanto les costó, como a él le costó escapar, ¿cachai? Que fue como la gran decisión de su vida. Hoy en día sería como la tortilla dada vuelta, lo que no deja de ser, no sé, pues paradoja, lo que más critica y lo que más se alaba de la crítica de la película, hoy en día es casi lo que más se busca. Es que de hecho yo siento que, claro, la revisión que le podríamos dar a la película en un contexto actual es que hay personas, no todos, pero sí hay muchas personas que a través del streaming o los live en distintas plataformas, póngale el nombre que quieran, TikTok, Instagram, la gran mayoría tiene montado pequeños Truman Show y no solamente con ellos, sino que con el mundo o con las personas más bien que lo circundan. Entonces, claro, ese choque generacional en torno a lo que había en los 90, en torno a la interacción desde una pantalla hacia el exterior, que claro, podríamos decir que Truman en ese tiempo, la película Truman Show en ese tiempo hace una crítica hacia los reality show. Bueno, actualmente son las personas que no tienen ningún tipo de contrariedad en demostrar el 100% de sus vidas a través de una red social y claro,
debería hacer, de hecho, yo creo que una revisión, una secuela de lo que se mostró en la película. Y sabes, Camilo, que esto tampoco está tan alejado, puesto que Jim Carrey en la promoción de Sonic, que fue la película que se Ujú. estrenó este año, en estas clásicas entrevistas donde le hace, no sé, por dónde está el póster atrás de la película que están promocionando, Jim Carrey habló directamente sobre The Truman Show. No, no sé si es que el entrevistador le habrá dicho, pero bueno, él la sacó a colación y dijo que, claro, que él estaba muy interesado en realizar una secuela directa de la película, puesto que consideraba que el escenario actual bueno, del mundo estaba bastante adecuado a lo que se mostró en aquellos años. Yo supe que hubo una moción para hacer una serie. De hecho, la moción es del año 2018 y que iba a ser de hecho de Amazon, pero Ya, desde que se anunció no se ha dicho nada más. Y de hecho, claro, no era una secuela, sino que un era un remake. remake. Exactamente, era un remake con los personajes y todo. Pero Jim Carrey, en la promoción que te digo de la película Sonic, él hablaba directamente de volver a traer al personaje de Truman y hacer una continuidad real de lo que se había mostrado en aquellos años. Y pucha, a mí, si cuenten conmigo, yo estaría ahí, claro, cuando pase el COVID en todo caso, pero en primera fila esperando una secuela de esta película, porque insisto, como lo hemos nombrado desde el principio, las temáticas, no pese a ser noventeras, visualmente, a nivel de guión y a nivel de subtexto sobre todo, está más actual que nunca. Sí, de hecho, mientras hablabas, yo pensaba, antes de que llegaras al punto de esta idea de remake, pensaba que justamente lo más, eh, no sé si interesante, pero tal vez la mejor aproximación de retomar lo que plantea The Truman Show es mediante un remake, creo yo. O sea, puta, lo hemos dicho otras veces, nosotros no somos creadores por algo, no somos creadores, entonces puede ser que nuestras limitadas mentes no tengan realmente una idea tan clara de cómo podría hacer una secuela de The Truman Show. Pero desde esta vereda, digamos, tan humildemente, creo que el remake funciona mejor porque las ideas de The Truman Show son las interesantes, más que Truman, o sea, Truman es el centro y todo lo que tú quieras, y Jim Carrey se luce, nada que decir, pero creo que son las ideas que plantea The Truman Show las que se pueden discutir y las que son interesantes de discutir, ¿cachai? Y que son como este concepto que me gusta mucho usar como peligrosamente verosímiles, ¿cachai? Peligrosamente cercanas preocupantemente verosímiles. Entonces, una actualización de esa idea hoy en día me parecería por lo menos una propuesta a la que yo le daría una oportunidad, ya sea en serie o en película. Creo que no necesitas alargar innecesariamente algo esto, bueno, dependiendo del relato que se quiera hacer y todo lo que tú queráis. Eh, pero tengo la impresión de que, eh, bueno, dependería de la historia que creara, pero de la manera en que yo vería una secuela de Truman Show, la pensaría como secuela de Truman, de Truman Burbank, ¿cachai? Del individuo, más que como del programa en sí mismo, porque esa la idea sería, la otra idea sería que hagan como este programa lo hacen de nuevo, no sé, pues temporada 2 por decirte algo. Pero insisto, pues esas son las limitadas mentes de alguien que no es un creador de historia. Pero tengo la idea de que un remake de The Truman Show no deja, no es como de esos remakes gratuitos que vemos en Hollywood o que durante algún periodo de los últimos 10 años se veía muy gratuitamente en Hollywood, muy degeneradamente en Hollywood. Sino que acá tendría mucho sentido, porque es un concepto, que es una película cuyo concepto se puede actualizar, se puede plantear de otra manera sin necesariamente como desmerecer a la idea original. Y ¿No? que, insisto, hoy en día, y con esto te doy la palabra, hoy en día tendría muchísimo sentido, muchísimo sentido. No, sí, segundo también tus palabras, Camilo. O sea, si es que me quieren dar Truman Show como un remake en formato serie, película, vamos, pero también si lo quieren hacer con Don Jim Carrey, voy a estar ahí también presente, ¿no? A mí es un actor que considero una de mis debilidades y que por más que haya sacado algunas secuelas bastante basura, como la de Una pareja de idiotas, que es una película que no se sustenta bajo ninguna lógica como segunda parte. Bueno, si sacaron segunda parte de eso, de todas maneras, en el caso de sacar una segunda de Truman Show, yo estaría ahí como
no sé, primera persona ahí en la fila del cine. Pero bueno, es que el material original está tan bien hecho, hay tanta belleza en la película que construyeron y que bueno, son esa clase de ficciones que, claro, como tú acabas de decir, peligrosamente verosímiles, que algo que tú de hecho nombraste en el capítulo de Years and Years, que debe ser la ficción más peligrosamente verosímil que hayamos visto en el último tiempo. Pero claro, los preceptos de The Truman Show están todavía súper, pero súper presentes en día de hoy. Y por algo la seguimos revisitando y yo agradezco que esté en Netflix. Lo hemos conversado, de hecho, en el Instagram que tenemos hay veces que personas no ven nada porque no están en Netflix y cualquier tipo de variante a esta plataforma es como ya fuera, no la puedo ver porque no está en Netflix. Bueno, The Truman Show está en Netflix, así que por favor, el día que sea, la semana, aprovechen que bueno, todavía hay personas que pueden estar mayor tiempo en casa para que la revisiten. Es una película que, como les dijo Camilo en cierto momento, es cortita, pero que su visionado no tiene ningún minuto muerto. Todo lo que van a ver durante la hora y 30, creo que dura un poquito más, va a ser en ganancia, sobre todo a nivel interior, que creo que es lo que las ficciones que más nos tocan son las que nos dejan algo para pensar después de apagar la pantalla. Exactamente, y creo que con esa muy buena reflexión, tal como hizo Truman, podemos darle cierre al capítulo de hoy, un capítulo de conversación en torno a un, como decía al principio, clásico, una película que no sé si es considerada de culto, me parece que no, pero que sí, eh, sí es una película muy buena, de la que ustedes van a escuchar harto si es que no lo han escuchado, eh, y que ojalá se siga hablando de ella lo más que se pueda nomás, que mientras sea útil para, como decía Paulo, plantearnos ideas y plantearnos discusiones, bienvenida sea, y que siga larga vida a Don Truman Burbank. Paulo, ¿dónde podemos conversar con la gente? En Planeta Sapiens, en Instagram, así, Planeta Sapiens todo junto, Planeta Sapiens Podcast, casi también todo junto en el YouTube y Planeta de Sapiens Blogger. Oye Camilo, antes que se me olvide el tema de la música, porque no lo quise mencionar porque Ah, nos iban ¿verdad? Pues a dale. sacar es que el tema de este tema que les decíamos con Camilo que es bastante tenso, acá se ocupó en un reality show, en las instancias de cara a cara donde los participantes se ¿En increpaban y serio? claro, reality show, Truman, sí, pues si esa era la música y por algo a nosotros nos hacía tanta, no, nos recordaba que claro, lo ocuparon de hecho en protagonistas de la fama, así que hay detalle para las Ah, personas, no es sí, algo igual tampoco creo tan que en alguna importante, pero teleserie, ¿o no? Ahora que lo pienso. no, no, el final, cuando ponen esta música que es como bonita y como de Ta, descubrimiento, na, na, na. sí, esa la ocupaban como apertura de un programa de TVN, un programa de hecho que tiene que ver con tecnología. Pero no me Ya. hagas, no me digas cuál es el nombre porque no, en este momento no lo recuerdo. Pero claro, es algo que está en nuestra como idiosincrasia de personas que crecieron en los 90 y vieron películas, series, reality show y claro, pues es tanta la trascendencia que se vio repercutido hasta ahí. Pero bueno, ese era el detalle final y bueno, nuestras redes están para quienes quieran conversar de esto tal vez, ojalá de la película en general, pero estamos abiertos a cualquier tipo de conversación sobre estas ficciones que también nos hacen. Exactamente. Por último, a mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram, @lagenbajen, y a Paulo en Instagram, @_paulomau, donde si quieren conversar de algo Ah, aún más específico, bienvenido sea. Avísense para no ah, pensar que son bots. Entonces, gente, sin nada más que decir y sin alargar lo innecesario, muchas gracias por estar ahí, por escucharnos, por aguantarnos durante una hora y un poco más, y que nos escucharemos y nos leeremos hasta la próxima vez, pues. Que estén bien, cuídense, chau. hasta la próxima semana. Show, show.